enmienda, les platico algunas cosas de lo que he trabajado. Bueno, en lo que llegan sus compañeros y los comparto. Este es el libro que les comenté ayer. Entonces, generalmente hago un ejercicio, una dinámica para obsequiarlo. En esta ocasión, pues no me da tiempo de hacer el ejercicio de la dinámica, entonces lo voy a dejar. Entonces, nos vamos a hacer una dinámica, nos vamos a echar mínimo 20 minutos, que tiene que ver con el tema, pero no lo voy a hacer, entonces lo vamos a ver. ¿Vale? Probabilidad del 12% de elevarse. Bueno, el análisis causal o el análisis de la red causal, como ustedes observan, apunta en esa lógica de resolver un problema central. Hay una cierta dificultad para poder encontrar el problema, para poderlo diseñarlo, para poder acotarlo, ponerlo en un marco de margen de maniobra y de trabajo con él. Pero por el otro lado, demuestra la red que existe entre lo que lo ocasiona, ya sea directo o ya sea indirecto, y puedo yo conectar algunas. En el directo puedo conectar, por ejemplo, esta causa indirecta que pudiera tener a lo mejor alguna relación con estas dos. Digamos, pueden existir algunas, ¿no? Por ejemplo, a la hora que hay un desconocimiento por parte del funcionario, y esto tiene que ver con cuestiones a lo mejor de capacitación, pero a lo mejor acá tenemos cuestiones legales, entonces al haber desconocimiento puede no ser, tener desconocimiento legal y desconocimiento en la práctica. ¿Ok? Entonces pueden haber, por eso es red causal. Lo más importante, lo que acaban de hacer ustedes, esto les permite identificar, al pasarlo al área del árbol de objetivo, les permite identificar cuáles son los medios y cuáles son los fines. ¿Ok? Medios a fines, causas y efectos. Entonces, ¿cómo traduzco este árbol de problema en el árbol de objetivo? Simplemente lo traduzco en positivo. Si acá tengo deserción escolar de estudiantes de secundaria en zonas rurales de Guerrero, la traducción sería eficiencia terminal de estudiantes de secundaria en zonas urbanas de Guerrero, o incremento de eficiencia terminal, o continuidad de los estudiantes. ¿Ok? Esa es la traducción, así de simple. Y acá tengo, por ejemplo, inadecuado uso de los agroquímicos, y aquí es inadecuado, nada más hago la traducción adecuado. Así de simple. Eso es todo. Lo único que estoy encontrando es dónde estoy, que sería el elemento actual, versus lo que quiero lograr al tenerlo como árbol de objetivos. ¿Vale? Ese es el siguiente paso, la traducción de los dos. Es tener, como en la fotografía, el negativo y el positivo. Así de sencillo. Lo único que me permite es eso, ver medios afines. La siguiente parte del ejercicio, ustedes van a poder observar en este diagrama hay unas líneas. Este estudio de objetivos y estudio de problemas, lo que me hace observar es que la parte de arriba, los efectos, se convierten en el fin. El problema traducido en objetivo se convierte en propósito. Las causas directas se convierten en componentes y las subcausas se convierten en actividades. Las actividades son los componentes, las actividades, el propósito y el fin. ¿Okay? Ese es el vínculo de cómo ustedes pueden apoyarse para construir su matriz de marco lógico. El siguiente paso tiene que ver con decisiones y tiene que ver con una lógica de... ¿se acuerdan cuando hablábamos de las manzanas el día de ayer? Les decía yo, a ver, tengo un conjunto de manzanas, ¿qué hago con ellas? Tengo un montón de información y tengo que decidir con ellas. Tengo que decidir qué hago con ellas. Y les decía yo, no tenemos todo el tiempo, no tenemos todas las alternativas, no tenemos todos los recursos, entonces tengo que ser selectivo. Y entonces tengo que tomar decisión sobre qué sí puedo hacer. Aquí con sus compañeros comentábamos que hay autoridades con las que a veces tú no puedes incidir.
A lo mejor la COFESE eran dos, ¿no? La COFESE es un órgano autónomo que no va a escuchar lo que yo, un simple agricultor o una secretaría de gobierno tenga que decir, y entonces, pues, ¿qué hago? Pues me voy por otra vía. Entonces agarro otro paquete, que sería, en este caso, mis paquetes de acciones sobre las alternativas que yo voy a llevar a cabo. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, ya sé que legalmente no puedo cambiarlo, al menos en corto plazo, pero sí puedo hacer otras cosas en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde entra esta decisión de costo-beneficio y establezco cuál es mi alternativa. Establezco un conjunto de acciones o un conjunto de causas que yo quiero atender para transformarlas y generar los objetivos que quiero lograr. Ese es el elemento donde viene ya la parte del marco lógico, ¿no? Donde viene ya la parte de las ayudas construyendo en función de un poco lo que hemos platicado sobre las decisiones. Aquí es parte de lo que vimos ayer, de que los seres humanos tienen una capacidad determinada de procesar datos, que hablábamos ayer de todo lo que tienen los celulares, que es difícil poder manejar tanta información, y una serie de elementos en los que yo termino llegando a tomar decisiones. ¿Qué pasa en la realidad según Simon? El ser humano no ve todo el problema completo, ve una parte chiquita del problema por la capacidad que tenemos. Si nosotros analizamos un problema de política de este tipo o de este tipo, son tantos los elementos que es difícil poder ver todo el escenario y a veces nos focalizamos sobre un punto. Esa es un poco la estrategia. Pensar en cuál es precisamente ese punto que me ayuda a transformar lo que yo estoy haciendo. Puedo hacer muchas cosas, pero a lo mejor las cosas que yo hago no son tan eficaces. Pero si yo me concentro en una que sea la verdadera real, la correcta, yo puedo hacer que esto cambie, que eso se transforme. Entonces yo selecciono un paquete de estas para atender este problema central y a eso le llamo estrategia. ¿Cuál es la estrategia que yo voy a llevar a cabo para transformar el resultado de esta matriz? ¿No? Y aquí es un ejemplo de una lógica de paquete de acciones 1 o paquete de acciones 2. Es decir, hago un trabajo con el presupuesto que tengo o busco un presupuesto que me puedan conseguir. Lo hago en un año o me aviento en un programa a largo plazo. Y así yo puedo ir jugando con una serie de criterios para establecer cuáles de los dos paquetes de acciones llevaría a cabo. Una vez que lo decido, lo transformo ya en la matriz de marco lógico, que sería esta, es decir, ya paso mi estrategia para este lado, busco hacerla operativa, transformo toda la parte conceptual del problema de política pública en unas opciones y partes concretas. Y ahí es donde empezamos un poco a ver el tema de los indicadores, cuando empezamos a acercarnos a la información. Con base en esta información, ¿qué definido, cómo definen ustedes un indicador? Una revisión de avance. ¿Por qué? ¿Por revisión? ¿Por la edad? ¿Revisión de avance? ¿Ok? Una relación de variables. Exactamente, es una relación de variables. Esa es la definición más usada de los indicadores que a veces muchas personas no la alcanzan a ver y confunden o utilizan indicadores de otra manera. Pero en el caso de los indicadores es una relación principalmente de dos variables. Cuando empieza a haber más variables ya les llaman índices. ¿Okay? En el libro que les voy a regalar, que ven aquí en la librería, viene el último capítulo un tema amplio sobre la construcción de indicadores y las definiciones de índices. Ahí ustedes se pueden apoyar. Aquí pues básicamente es un trabajo introductorio. ¿Vale? Entonces, estas dos variables me permiten tomar decisiones, es otra característica de los indicadores. Cuando yo tengo un tablero como de este tipo que me arroja información, me puede arrojar un indicador como por ejemplo el tanque de la gasolina o el termómetro de la temperatura del vehículo. La combinación de las variables que yo tengo me genera información. ¿Qué variables, por ejemplo, yo podría tener? El indicador de la gasolina me puede decir suficiente para 5 kilómetros, suficiente para 30 kilómetros. Ese es un dato. Pero si yo necesito llegar a la ciudad de Acapulco y para llegar a ella son 300 kilómetros, entonces ya tengo dos variables.
¿Cuál es mi indicador entonces? Kilómetros por recorrer versus cantidad de gasolina por consumir. Ahí puedo ir jugando un poco con las variables, ¿vale? Vamos ahorita a aterrizar algo con lo que ustedes tienen para aterrizar el ejemplo de una manera un poco más práctica. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el indicador provee evidencia para los resultados que estoy esperando. Ayer yo les decía que había en algún tiempo se hablaba de los focos que cambiaban, ¿no? Las delegaciones y decían, cambiamos 100,000 focos. Ese es un dato, no es un indicador. Cuando le metemos cuántos focos necesitas cambiar, versus los que ya cambiaste, estamos hablando de variables, ya puedo hablar de indicador. Cuando yo hablo de población que se beneficia con el número de focos que yo instalé, ya estoy hablando de dos variables y ya puedo hablar de un indicador. Y así yo puedo ir jugando con diferentes cuantificaciones. ¿Cómo traduzco esto en la matriz de marco lógico? Bueno, si yo estoy identificando, por ejemplo, aquí sus compañeros con temas de... había uno de empaque, ¿no? Tenías riesgo en el empaque, ¿no? Decía riesgo de la contaminación derivado del mal empacado, ¿no? O mal empacado de genera el riesgo. Si yo encuentro una siguiente subcausa y yo digo, bueno, ¿por qué está mal el empacado? Y ustedes me dicen que una de las subcausas es porque hay desconocimiento del empacador. ¿Cuál sería la acción que tendría yo que hacer o las acciones que tendría yo que hacer? Por ejemplo, capacitarlo. Y entonces yo lo traduciría o empezaría a traducirlo en cursos de capacitación del manejo del empaque de las hortalizas. Esas serían las acciones y son muy comunes. Eso sucede mucho en los programas. ¿Ok? Pero entonces para traducirlo en indicador, tendría yo que hablar de, ok, ¿a cuántos agricultores vas a capacitar? ¿A cuántas poblaciones o cuántas personas? ¿O a cuántas comunidades? ¿O a cuántos, en qué nivel? Pues puedo ya empezar a hablar de varios números para llegar a buscar indicadores. Aquí les traje, es un manual que diseñó el Coneval. Es un instructivo básicamente de cómo construir, son fichas de construcción de los indicadores. Es bastante arrastrante, ¿no lo llamo ya? ¿Qué más? ¿Sobrado? Sí. Por favor. Estas luego se las dejo para si las quieren reproducir. Es una ficha que tiene pues, su grado de burocracia y de elementos de aterrizaje de la información, pero puede ayudar mucho a sistematizar la información. Ustedes van a encontrar aquí dentro de la ficha desde los datos de identificación del programa. Si nosotros pusiéramos un programa como mejora de las hortalizas de los municipios alrededor de la ciudad de Puebla capital, y ese es mi programa, lo pongo aquí arriba, ¿no? Y puedo tener información que va hacia abajo. Pero lo interesante está abajo, en el punto 2, datos de identificación del indicador. Y viene en la matriz de marco lógico, nos piden el nombre del indicador, la fórmula del indicador, y me pide a veces cómo lo voy a medir y la meta. Son varias variables que vienen dentro de las matrices. Esto me ayuda mucho, porque lo que hace es ir trabajando de manera muy desmenuzada el tipo de indicadores. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el método de cálculo, por ejemplo, tengo dimensión a medir y los lleva a un instructivo, ¿no? Si ustedes observan, les dice el número, ¿qué es? 2.2, ¿sí? Y en el 2.2 me dice, dimensión a medir, se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. ¿Va a ser de eficacia? ¿Va a ser de eficiencia? ¿Va a ser de economía? ¿O va a ser de calidad? Y viene la definición. Si estoy hablando de eficacia, sería en esta parte de los cursos que quiero otorgar, sería en función de los que necesito capacitar, el número de personas que necesitaría capacitar. Si estoy hablando de eficiencia, tendría que estar hablando respecto a los insumos o los recursos utilizados. Es decir, el menor uso de recursos sobre el mayor beneficio. Si es de economía, estaría hablando
de elementos para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros hacia donde yo quiero mover el programa. Y el último, el de calidad. Hay otras variables, no son las únicas. Hay otros que meten otros tipos de indicadores como de cobertura y hay otros. Pero esto les puede ayudar. Vamos a hacer un ejercicio de identificar un indicador sin llenar toda la ficha porque sería inadecuado. Pero sí el punto 2, me gustaría que resolvieran el punto 2, que es la parte más con más relevancia de la construcción del indicador, y luego lo discutimos, ¿sale? Entonces, de estas, elijan una actividad que quieran traducirla en elementos cuantitativos y que podamos traducirla finalmente en un indicador. Sí. ¿Siempre serán indicadores cuantitativos? Sí, bueno, puede ser cualitativo, pero tienes que expresarlo de manera cuantitativa. Por ejemplo, tú puedes medir las veces que una persona hace adecuadamente su trabajo, ¿no? Es una es el resultado de la observación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, sí. por ejemplo, en términos de un sistema de evaluación de desempeño, Sí. cuando uno pone un indicador, llega un momento en que alcanzas la meta o ya lograste, por ejemplo, la mejor capacitación. A lo mejor buscas la población potencial o la que quieres capacitar y entonces te vas poniendo metas este año del 50% y el siguiente. Va a llegar un momento en que ya la capacitaste o debiste haber capacitado completamente. Okay. O sea, a lo mejor ya ese indicador ya es obsoleto, Okay, ya sí. lo presentaste. Pero a lo mejor el siguiente indicador que quieres es de calidad en la capacitación que otorgué. Y entonces buscas un parámetro para medirlo. Sí, obviamente tendrá que ser o tener un diseño de calificación, pero tiene que ver con la observación de alguien que tiene esa responsabilidad, ¿no? Termina siendo cualitativo porque no tiene la verdad absoluta. Sí, de hecho, miren, el tema de los indicadores y la cuantificación y la medición siempre van a ser atroces. Jamás vas a encontrar una medición absoluta ahí. ¿Y en qué sentido lo digo? Ustedes saben la definición de metro. Metros son 100 centímetros, es una unidad de medida de una distancia, ¿no? Ustedes saben cómo se estableció el metro. Cuando los pies no funcionan. No, la unidad de medida del metro es una cantidad en la cual se dividió la circunferencia de la Tierra y se estableció una cantidad de divisiones y dijeron, esto es un metro, ¿no? Hemos vivido, no sé, 500 años o no sé cuántos años, pensando que la unidad de medida del metro es una distribución de la circunferencia de la Tierra dividida no sé cuántas veces, eso es el metro. Pero ¿qué creen? Que desafortunadamente los metros, no todos los metros son de metro, así como lo oyen. ¿Por qué? Porque un metro de madera no es lo mismo que un metro de acero o un metro de aluminio. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el calor, el frío, puede hacer que el metro que yo tengo, mi regla que yo tengo de metro pueda variar, porque se basa en unidades físicas. Hoy, o al menos hace de 6 meses a la fecha, un año a la fecha, la unidad de medida del metro cambió. Ya no es por una cuestión física, ni la temperatura, ni el volumen, ni la masa, ni la distancia se mide ahora por cuestiones físicas, se mide por fórmula. Y la fórmula tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces, el metro ahora se mide por el tiempo que dura la luz en llegar de un punto a otro. Ese es un metro. Y ese es hoy en lo que se está viviendo a nivel mundial. Por eso te digo, si hoy me dices los indicadores son absolutos, no los hay. No, pero me refiero a que, por ejemplo, una de cobertura. Sí. Es como alguien que te pueda reportar un grado de cobertura, pues capacité a tantos, sí, de tantos. Tenía que capacitar así, llegué a 99, ¿no? No, eso es como algo, sí, que no puede, mucho más tangible, mucho más perfeccionable. El otro no, el otro tendría que ver con la observación de alguien. O sea, por ejemplo, la calidad la voy a medir con base en si el trabajador lleva a cabo bien su proceso de el proceso de empacamiento se lavó las manos, y si él lleva una bitácora, y si
todo ese proceso a lo mejor a mí me dice el grado de calidad, pero al final va a terminar siendo de... Si lo hizo, ok, sí, pero de todos los criterios que yo usé, 5 los cumplió y 5 no, pero yo decidí que eso está mal. Si tienes digamos, puede ser una especie de rúbrica, donde tú tienes un margen de esto, si logró 5, si logró 10, te pasa, si logró 4, no pasa. Sí, digamos, sí los puedes establecer y sí hay indicadores de ese tipo, inclusive, tú puedes, lo que son las encuestas, lo que son encuestas de satisfacción, lo puedes establecer como un indicador, donde tú dices, bueno, el indicador de logro de meta es que el 80% de las personas que usaron mi servicio, que tomaron la capacitación, que tomaron mis hortalizas, les gustó, contra el otro 20% que no les gustó. O sea, es subjetivo completamente, pero lo puedo medir de alguna manera. Así se puede. Y además hay otra cosa. No se recomienda, o al menos lo que es adecuado, es no tener un solo indicador. Puedas tener un par de indicadores. A lo mejor uno de eficacia y uno de cobertura. A lo mejor una economía y otro de eficiencia. No sé. Tener un par de indicadores que te ayuden a tener más claro la información que tú tienes. Eso te ayuda. Pero al final de cuentas sabemos que, por todo lo que les dije de la toma de decisiones, donde todo esto que vimos termina siendo una apuesta, a lo mejor puedes hacer un indicador súper sofisticado que no te dice nada y no te resuelve el problema. Entonces, digamos, por eso la siguiente parte, que es el número 3 de las características del indicador, que habla de calidad, relevancia, economía, que si es monitoreable, si es adecuado y si tiene un aporte marginal. Porque ¿de qué te sirve hacer un mega super indicador que va a ser carísimo sostenerlo, carísimo alcanzarlo, es complicadísimo, súper complejo, que nadie lo va a entender y entonces pues van a hacer un indicador? Tiene ahí que buscar un poco el equilibrio. Entonces, pasemos a hacer un ejercicio y discutimos ampliamos el tema sobre el uso. ¿Sale? Inclusive creo que en el material les ponía yo una fórmula. ¿No? Análisis de los factores relevantes. Mira, por ejemplo, un poco lo que decías. Entonces, se refiere a las solicitudes, cuáles son respondidas, cuáles son recibidas. Del total de recibidas tengo un porcentaje, se va al numerador, las que son recibidas se van al denominador y lo puedo multiplicar por 100 para que me dé el número de solicitudes respondidas en el periodo T versus o sobre el número de solicitudes recibidas en el periodo T referente al mismo periodo, y eso me da información. Este sería de cobertura, ¿no? Ahí podrías jugar, por ejemplo, solicitudes respondidas, recibidas y respondidas favorablemente para el usuario. Si hablas, por ejemplo, de la Conducef, si hablas, por ejemplo, de la Profeco, lo que te interesa es que el consumidor pues haga beneficiado, ¿no? O justas puedes poner aquí. Ahí puedes jugar con esos indicadores. Bueno, os dejo entonces trabajar con un indicador, una actividad y un indicador de lo que ahorita acabamos de trabajar. Y lo compartimos con el resto del grupo. A ver. Número de docentes Sería el número de parcelas certificadas adecuadamente, o algo así, versus las que no están certificadas, por las que faltan por certificar, o por el total de certificados. Ahí puedo ir jugando con la descripción. Sería de alguna manera de cobertura de eficiencia. Primero escogemos una actividad que vayamos a trabajar. Sí, de las subcausas se traduciría, la causa se traduce en un componente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos ya para meternos en cuestiones de redacción o de temas mucho más concretos de redacción, incluiría, por ejemplo, ¿cuál sería una causa? ¿Cuál de estas es una causa? Embarazos tempranos deseados y no deseados. Para convertirlo en un componente, tendríamos que ponerlo como una actividad, pero que fuera como si ya estuviera logrado. Es decir,
Impartición. Se imparten cursos. Al menos en esa. No, en este caso ya sería como el logro de ese embarazo, que ya lo combatiste, pues. Ah, Por ejemplo, Disminución de embarazos. pero ya logrado. Sería embarazos tempranos invitados. evitados, exactamente, evitados. O, digamos, sí, evitados quedaría como perfecto. Ahora, para que sea evitados tendríamos una que serían los cursos. La otra, podemos buscar otras, ¿no? Pero al menos serían cursos o talleres o ejercicios de sensibilización hacia los hijos y hacia los padres. Yo creo que ahí tendría que ser como los dos, ¿no? Pero trabajen con uno. Pueden trabajar con uno, pueden trabajar con los cursos y ahí sería la actividad, sería cursos impartidos o cursos otorgados o prácticas otorgadas, o también a lo mejor guías, ¿no? Puede ser también producción de guías, producción de manuales, producción de folletos, todo eso que llega a información para cambiar la actitud y la educación de la chica. Pero los hijos se pierden. Bueno, Por eso. Entonces, quiere decir, y a lo que me refiero con ese En solo un bracito. que a mí me suena a En un bracito del árbol. es el que debe ser, no el ser. Ah, no. Pero bueno, Hay que repartir preservativos. No, pero una. Podríamos poner. O sea, ¿cómo? o sea, simplemente es la certificación. Están certificados y no están certificados. Pues, Que ya eso es una prueba de que lo hagan. O las puedes esterilizar sin punto de vista. Te digo que me dan miedo. Entonces, ¿uno se crece? Sí, es que así es con el certificado. ¿Cuál es el más fácil? Solo con buenas ¿Ese sería el más fácil? Sí. Lo cultural es demasiado difícil. Los embarazos es muy fácil. Trabajo temprano es total. No, pero cuando no vas a comenzar el Sí, machismo. pero mi punto es, o sea, mi punto es que un indicador Ujú. sobre el número de talleres o el número de personas que fueron. Es que cada uno es diferente. Sí. No, sí, ya sé. No, pero lo que yo digo es que no es fácil de todas maneras. Porque el número de personas que vayan a un taller no te garantiza. Bueno, pero no que queremos se agregar va más a- complejidad. Para hacer las Es capacidades. igual, o sea, puedes hacer un taller Son partículas sobre la importancia de que ustedes vayan, ¿no? Las van a golpear antes de ir. La confianza. Sí, el menos complejo, pues. Pero te puedes tener indicadores de actividad y de resultados. Entonces, Entonces, como decía, embarazos evitados. Solo estamos hablando de A cañón merece, pero ¿dónde está el contraventor? Pero, o sea, a lo mejor ya en el precio ya tienes una tasa de embarazo prematuro o temprano. En un año puedes ver al niño sin cambio. Pero sí, tú puedes tener indicadores. Puede ser la de Es la. así, si no, no puedes recordar que no tienes. Puede ser este y este. A ver, de embarazos, la actividad sería un taller. Y repartir con Ujú. ¿Cuál sería el indicador? les voy a encargar que el que elijan tiene entre dos. El anterior no es básicamente información general. ¿El dos? ¿No más tiene un indicador? Sí, la idea es practicar nada más con llevar a cabo una matriz se lleva su cuenta 2-3 días de trabajo, porque una vez que se atiende el árbol de problemas se revisa, se valoriza, se cuestiona nuevamente. Muchos de nosotros igual no somos expertos en educación, tendríamos que traer pedagogos, a lo mejor padres de familia, se hace más complejo, para un ejercicio real. Y esto se hace como así, con un poco. Sí. Bueno, nace como un focus group, como yo diría, así fue como lo hicieron. Igual no puede ser un pizarrón. En tu experiencia, normalmente ¿de qué tamaño son los grupos? Pequeños, unos 6, 8, 10 cuando mucho, para que todos participen. Normalmente son empleados de la misma institución. Depende del tipo O traes de expertos problema. de fuera. Depende del tipo de problema.
Depende del tipo de problemas. De entrada, Si ¿cuál vas a sería? involucrar desde luego a ciudadanos, pues tienes que traerte gente que tenga un nivel más pragmático, que pueda acercarse al ciudadano. Está trabajando. Cuando yo creo que me encargas al ciudadano. O sea, Imagínate. justo quieres una matriz que esté Es basada que de en... ahí ya es meterte Sí. no, es Bueno, no por menospreciar al ciudadano, pero... cómo lo focalizas. O sea, se me hace que es Como hasta adultos mayores. riesgoso Sí. Adultos dar la mayores, impresión de que vas a diseñar una política pública tienes edad. Entonces, como que ¿cómo lo nada más focalizas? basada en la Así, impresión lo que me das. En este caso no es tanto como diseñar una política pública, en este Digo, caso pero es en cómo un la vas a programa. implementar. Pero ¿Cómo la- al final de cuentas es una persona que está enfrentándose a ese problema. Te puede dar el Te puede insight. dar, ajá, la profundidad. Porque si Fíjate, pusieras este la ejercicio persona lo hicimos de en un... con No llegamos pobreza, para la matriz de marco tendrás lógico, que ir a hacer un pero ese censo, ejercicio se hizo en un estudio socioeconómico, proyecto sobre recursos en comunidades de Aguascalientes, en localidades de Aguascalientes. Se reunió la población y era real, ahí se distribuyó el presupuesto. Y les dijeron, a ver, aquí está el cheque. focalizar, El cheque son 50,000 no pesos. sé, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar la colonia? Entonces unos dijeron, faltan topos. Otros dijeron, no, falta alumbrado. Otros dijeron, no, falta prioridad parquímetros. para cada quien. Exactamente, entonces el ejercicio fue ir teniendo lluvias de ideas y al final ya convencidos dijeron, pues es cierto, a lo mejor No nos alcanza para todo. nos alcanza para todo, pero a lo mejor nos alcanza para esto. Esa es la razón. Digamos, tampoco le das todo lo que quieras, porque no, entonces faltan hospitales, y nos hace falta escuelas, porque entonces te los pierdes. Tiene que ir muy focalizado. A ver, en tu colonia, que es de aquí, de aquí, de aquí, de acá, tenemos esto y este es el dinero de lo que podemos hacer. Puede ser de seguridad, puede ser de alumbrado, puede ser de limpieza, lo que hace un municipio. porque Las acciones que tiene un Porque lo que municipio. trata Entonces de llegaron decidir es a el establecer ingreso. sus causas y efectos y hacer la lluvia de ideas para hacer la planeación. Y así se fueron con todas las comunidades. Y fíjate, ahí es curioso, algunas localidades decían, no, a mí me interesa limpieza, y otras decían, no, a mí me interesa seguridad, y otras decían, no, a mí me interesa más salud. Entonces, no todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades. Eso es parte del trabajo de la educación. Si tú vas a una escuela, si tú vas justo a una escuela, la escuela puede tener problemas de deserción, pero sus problemas de deserción pueden ser por delincuencia, y la otra es por desnutrición. La otra puede ser porque está lejos. Pueden ser causas diferentes. Digamos, ese es por eso es que tienes que involucrar a los actores. Por eso uno de los primeros pasos de la metodología es identificar los puntos de interés, precisamente para que te aporten. Desde luego, pues no lo dejas así, metes expertos, metes urbanistas, metes gente de seguridad y trabajas con ellos hasta llegar a un punto para que ellos lo legitimen. Entonces digan, sí, para mí sí es importante, tiene valor y lo voy a apoyar. Que alguna parte importante también es que si para las niñas no es valiosa su salud, no van a ir a los cursos. Y adiós programa. Esos son los supuestos que Exactamente. pueden dar por algo. Exactamente, que es uno de los últimos pasos que nos queda cerrar la parte de los psicólogos. ¿Vale? Sí, pero me hace sentido. Yo me identifiqué muy bien a el problema. O sea, desde lo experto, ¿sabes? Este es el problema. ¿Cómo lo atacamos? Sí quiero El saber. programa. ¿Cómo sería? ¿Cuál es? Que no es el programa. precio inicial, precio final, perdón. Los programas de químicos no están focalizados. El embarazo es menos complicado. Porque primero tenemos la mitad de la población, ¿no? Como que Se dispersa sin tener puede ser, por ejemplo, con evidencia. es más enfocado. Cuando tú entregas un recurso, por ejemplo, Pero yo creo que no a ver si es similar a lo que estás un poco, o están un poco. A las familias. ¿Qué pasa ahorita y a los con hombres. el tema de los recursos que están pues llegando a sí. los El embarazo tiene hombres. Y ese sentido tiene un fin social en una población a la que tiene una Sí, no, es de todo. La bronca es cuando esta tarjeta se dan a alguien que verdaderamente tiene recursos, a lo mejor es un empresario, tiene recursos. A ver, si el programa va a Pero no decía la Entonces, población beneficiada. Entonces eso también está mal. El número de
subsidios entregados a población inadecuada. Sí, Ahí ya como está subir la de el referencia déficit de control. Sería aquí arriba, ¿no? Ahora, ese indicador para que lo puedas vigilar se vuelve muy complejo, ¿no? No, Bueno, no dejan sí, de ir a la muy escuela complejo, porque no va a llegar por el, oigan, usted, dejan de ir a la escuela porque usted la merece o no la merece, o usted la necesita o no la necesita. Entonces, esta es una pregunta. Otra pregunta que podría ser es quizás el tema de verificar hasta ese recurso. ¿Cuál es el secreto bancario? Y la segunda complicado que puedo hacer de recursos que lo otorgas. Otra pudiera ser sobre observación, una muestra, generas una evaluación del programa y entonces puede ser que, o sea, no puede visitas ser no a los usuarios. De los 8,000 medios buscas una estrategia, una muestra estadísticamente o representativa. puede ser De los 8,000 que de tienes, dos agarras días un en la ciento escuela. y te vas a verificar y decir, Y en la a ver, clínica. Ajá, o sea, para las que ya salieron, que van a entrar. su piso es de tierra, pues sí lo merece. Pero Pero ya vas estarías a involucrando sacar la tu población y te dice que el 80%, Pero el no, 60% no la merece. como a la población Entonces, general. un indicador, pero todo eso sí, porque si haces los talleres en la es un escuela, indicador de también puede ser. Pero va a ser para todos. Pero podrían o que demuestre que tiene un territorio, que tiene o sea, cuenten cuál es que sí, o sea, puede ser que no usen preservativo o que también se tengan que decir preservativo y no te lo van a decir. se dedican a la ganadería. Pero puede ver, o sea, en el momento no puede haber Esa es una propiedad, pero sí tienen, digamos, ganado, a lo mejor llega a tener 50 animalitos. O la escuela, ajá, Y como para entonces hay un sacar programa de apoyo al los que no, campo, o sea, que ay, no me interesa dinero eso, para no me alimentar. sí, pero también para Y le ponen al ganado, les ponen una marca. Cuando llegan No, pero es que vas a atacar a la deserción de la salud. pero por eso, o sea, vamos a evitarla. Ah, por eso. Va a ser Va a ser temprano. Si lo vamos a atender temprano, quiere decir que deben estar en la escuela antes de que abandonen. Pero ¿qué pasa si son no de la escuela? O sea, puede ser salir de la Pero primaria. exacto, costosos y duelen, para eso costosos, estaba primaria. pero son maneras de hacer que se hace, ¿no? Funciona. Entonces el indicador es el programa. ¿Ok? Embarazo, tasa, reducción en la tasa de Embarazos no deseosos. Sí. No pues deseosos. antes de los porque va a tener planificación Duda, y es duda, aunque la quieran parcela al tiene chamaco. una dimensión. Vamos a decir, no te conviene. Cuando yo defino parcela, tiene una dimensión métrica, Sí, dos personas. Haz de cuenta que debes tener O cosas sea, yo no tengo de la una madre parcela y de padre, hectárea o una parcela de 2 hectáreas, pero entonces lo mido por hectárea, o sea, cada parcela es de 1 hectárea. Yo lo digo por Chiapas, que estamos trabajando eso Ajá. y sí, Pero es que estoy encontrando que puede haber parcelas que pueden ser de 900 metros y parcelas de sí, o sea, sí lo tienen, pero entonces no sé le prenden al padre. ¿Por qué? A menos Porque que a lo los mejor padres tienes tienen que 5 firmar. parcelas, pero miden 2 hectáreas. Pero entonces no es Yo tengo ilegal, una debe parcela ser de una 5 falta hectáreas. cívica, no es ilegal. Tomamos acción en esos términos. No, o sea, porque es ilegal. ¿Eh? Puede ser Contra tolerada. la ley. Si solo es una falta cívica, o sea, Pero sería el juez de el juez cívico pues, dice, no vamos a hacer eso. porque justo estaría Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos? El indicador es la tasa de embarazos en chavas de Mire, no se preocupen si es más correcto uno u Pero otro, ¿cómo lo vinculas? porque los dos pueden ser la unidad de medida. Tú lo puedes medir por toneladas producidas, no sé si sea correcto, puedes hacerlo. O también puedes hacerlo por hectáreas cuadradas, o por distancia cuadrada del terreno por el cual vas a producir. Puede ser ambos, nada más importante establecerlo. Porque, digamos, si tú estableces un recurso estándar que lo vas a distribuir por hectárea,
tamaño de hectárea, tú puedes decir, bueno, es un si el pequeño, programa está tiene funcionando, .3 de hectárea, o si tiene está bien 0.5 de diseñado, hectárea, o O si de que se se tiene trata de 0.5 algo. de hectárea, o tiene 10 hectáreas. A final de cuentas, tienes un dato para distribuirlo. Y entonces puedes ir a decir, bueno, a ver, este cuate Embarazos tiene tempranos, 0.5 ¿no? de hectárea, pero le produce un Pero chorro. ese Y embarazo este cuate tiene reproductivo. 5 hectáreas, pero no las puede No, es lo que tú quieres. O sea, El ahí indicador es depende la de varios tasa de factores. embarazo. Pero tu indicador, Temprano. en función de medida, si están hablando, yo creo, del caso de uso inadecuado de agroquímicos, a mí me parece que va a Porque ganar ¿cómo por sabes el que la terreno reducción o que por aumenta? la unidad de Es producción. atribuible a Porque la unidad de producción puedo tener una Pues voy a si yo hacerle calculo la sobre lo que estoy produciendo, puedo tener sequía o Pero podemos puedo usar otro tipo de heladas o puedo otro, o sea, tener no enfocarnos en merma el y a lo mejor no me da la Bueno, no, ya tienes razón. Me parece que por Chavas kilómetro, perdón, por hectárea me da que más tienen estabilidad para poder capacitación o que... Eso es Ah, no, una pero reflexión, chavos también. ¿no? O sea, no Jóvenes hay un dato exacto. que... O sea, tienes que meterle criterio a ver qué quieres medir. ¿Cuál es la parte clave que quieres medir? Inclusive puedes meter temas de litros de agua, o sea, puedes meter O sea, incluso lo importante El indicador sería los información embarazos, para entonces, tomar o ya no. decisiones. Si tú estás viendo que El indicador es lo que vamos a... No, es que estás justo lo que- distribuyendo creo que los chavos hectáreas capacitados sí. y O sea, porque ves que los talleres es como alguien tu está hijo. produciendo, te vas a buscar otro problema. Entonces, a lo mejor tu Y indicador justo eso es está lo que, bajando la bueno, yo he visto que que critican necesitas que no buscar puedes tener capacidad de indicadores de producción. A lo mejor te cuántos vas recursos por, le metiste a lo que no te por diste nada. número Pero de sí horas, de no sé. autos, que es jóvenes capacitados. O sea, y Pero ahí tú sí te das está cuenta más que directo. lo que O construyeron. sea, es como el más mismo intensos ejemplo, ¿no? puede ser ¿no? el número No estoy de diciendo un jóvenes resultado que que no se no embarazaron, de la mano, que por eso no está tuvieron llevando un de la mano. embarazo. Y Y llegaron a que se vivieron la prepa. O sea, y juzgaron por lo personal. esa es la cuestión. Digo, ese sería te como un resultado de la... Lo complejo Digo, es indicador decidir qué de- datos se te va a usar. Entonces, ese es lo que yo ¿Qué decía de datos de resultados. esto tú tienes? Puedes Luego, puedes manejar capacitados para meterlo a la de variable. output y talleres Eso impartidos es de complejo. Sí, o sea, el número de talleres, o sea, podemos decir el número de talleres impartidos versus el número de talleres planeados. Pero ese es No, pero eso tenemos. Sí, que te jóvenes estaba bien lo capacitados. tuyo. No, por La eso reducción de no, los embarazos, estoy de acuerdo con lo tuyo, muy bien. Pero viendo un poco lo que ella trata de decir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tenemos Tenemos eso. Si nos ponemos bien intensos, bueno, si no nos ponemos tan intensos, puede ser el número de talleres, de jóvenes capacitados en los talleres. Y si nos ponemos muy intensos, puede ser el número de jóvenes capacitados en los talleres y que se inscribieron en primera recuperación. O sea, ya eso ya es de largo aliento, pensando que no se recetar. Digamos que en nuestra lógica de Sí, porque si se saca el número de talleres sería como que también podría ser, porque no estamos Sí, enseñando. pues solo tendrá que compararse con algo más. No tenemos que decir, ¿no? Como versus el número de O sea, talleres que se habían planeado. Por eso era la reducción de los embarazos. tenemos aquí, ¿cuál es el problema a resolver? Es que, bueno, sí, La distracción. Cuando tú hablas, o cuando tú en este momento estás mencionando que ellos no desertaron y entraron a preparatoria, es que el problema ya lo resolviste, es que lograste el progreso. ¿Sí? Entonces, esa medición no es que esté mal, depende de otros factores, además de la capacitación, además del apoyo de los padres, además del apoyo de los maestros, además de la comunidad educativa. Entonces estás hablando de un indicador de propósito o de fin. De ese indicador estás hablando. O sea, no es que te vayas, no es que haya estado mal el planteamiento. En realidad ustedes estaban identificando un indicador no de actividad ni de componente. De componente es que ellas estén sensibilizadas, como habíamos comentado, o hayan capacitadas, que hayan tomado el curso, estén capacitadas y entiendan la importancia del embarazo. ¿Vale? Sí, hombres y mujeres estén capacitados, sí, claro. Sí. Y por el otro lado es que si el propósito es que no deserte,
Mi propósito es lograr es niños egresados, ¿ok? Niños y niñas egresadas, ¿ok? Entonces sería de propósito. ¿Cuál sería el fin? Pues podríamos pensar en niños exitosos. ¿Vale? La continuidad escolar. Sí, continuidad escolar. Bueno. Sí, puede ser continuidad. No sé si la continuidad escolar, pero puede ser. O sea, lo ideal sería que continúen en la preparatoria. Eso sería lo ideal. Entonces sería nuestro fin. Y este sería nuestro fin. El fin es un poco más ambicioso. Más que como propósito es que continúen la actividad educativa en el siguiente nivel educativo, que sería la preparatoria. En el caso del fin es que pudieran ser niños con un desarrollo integral más adecuado, más sano, mejor desarrollo, desarrollo humano, ¿verdad? Tener una capacitación para Competencias. Sí, digamos que puedan orientarse a una actividad laboral, educativa de nivel superior. Ese sería más hacia el fin. ¿Sí? Entonces ahí estaba la duda. ¿Alguna otra duda? Sí, la actividad sí. Jóvenes convencidos de la actividad. Jóvenes convencidos sería la de componente. Jóvenes o señoritas que lograron pasar a la preparatoria sería el propósito. Y la de fin sería jóvenes sanos, jóvenes en mejor desarrollo, sería la de fin. Sí, uno o dos, dependiendo. Cada uno de estos niveles, por ejemplo, de actividades, uno es de cursos, otro es de folletos, otro es ¿qué te gusta? De pláticas con los padres, otro es quizás de visitas médicas, no sé, ¿no? O sea, yo puedo tener ahí varios indicadores en actividades. Luego hay componentes, un componente es de capacitación, otro componente tendría que ser quizás no sé qué otros. Caminos seguros. Caminos seguros, por ejemplo, que pudiéramos hablar con el municipio para que pudiera alumbrar esta parte de lo que están ahora diciendo el camino seguro, ¿no? De mochila segura, de cosas de ese tipo, que puedan ayudarlos a que ellos puedan continuar. Otro, que tengamos, por ejemplo, profesores más comprometidos, profesores más creativos, profesores mejor capacitados, es otro componente. Ahí tienes tres componentes con sus respectivas actividades. Es decir, el componente del docente comprometido con el desarrollo de los jóvenes, como relación de componente, la actividad o las actividades serían en función de, por ejemplo, capacitar a los docentes, darles elementos de tecnología, a lo mejor enseñarles temas de cuidado de los chicos, de cómo hablar a los jóvenes, cómo motivarlos, no sé, ahí serían mis actividades. Y todas ellas nos llevan a un solo propósito. Ahí solamente tengo uno. Aquí puedo tener tres. Acá puedo tener tres de cada uno. Pero acá solamente tengo un propósito. Y arriba solamente tengo un fin. ¿Sí? Y ahorita el indicador que queramos, ¿verdad? Sí. El nivel que queramos. Sí. Todos hacen igual. Todos hacen igual. Lo complejo es identificar qué actividades. Lo complejo es la redacción del componente. Lo complejo es el fin y el propósito. Somos los. ¿Cómo vamos por aquí? Es como más. Sí, pero No, sería jóvenes que llevan el taller. No se puede hacer uno, porque Pero eso ya sería el fin. El propósito. ¿Pero la certificación es de la hortaliza o es de los No, el fin es para qué quieres que se resuelva. Para que tengan. Sí. Pero el proceso de la producción. Aunque certificas la producción. El propósito es combatir esto, ¿no? Ajá. El proceso del Y el productor. fin es la prepa o lo que sea. Certificas a un productor en sus procesos. Eso. Me imagino que es el problema de persona 9. Sí. Entonces, certificas un proceso o varios procesos, varias etapas de producción, depende del alcance. Pero al final de cuentas, que se certifica o que levanta la mano para certificar a ese productor, de alguna manera lo está certificando a él, la empresa productora, Ya sería en ¿no? sus procesos. Talleres de educación Tú sexual y tienes planificación varios productores, para un chicos y universo de chicas. productores, y la cobertura sería en función de cuántos tienes certificado, cuántos te van a certificar. O más bien,
cuántos les falta lograr la certificación. Sería por ahí. Pero en este exigimos las hectáreas posibles que Lo de Eficaces. no al productor. Entonces, en la definición del indicador, vimos Determinación del área potencial de producción de hortalizas con estándares de calidad suficientes. Ok, está bien. Está bien porque nos está hablando, ya no nos está hablando de, a lo mejor si tenemos 5 productores en una zona pero abarcan el 80% del territorio, pues conviene porque va a disminuir mucho el impacto de la hortaliza. Si lo hacemos por productor, a lo mejor nada más tendríamos 5 de otros 70 que hay, que tienen las más chiquitas, tienen más cenitas. Sí, está bien. En ese municipio. ¿Sí se dan cuenta del análisis? Bueno, abajo dice esa. ¿Cómo? Sí. O población total. Dicen, El cuadrito 2, sobre el 2. el nombre del indicador es porcentaje de hectáreas que producen hortaliza bajo la certificación de PA, que es por esta Yo le pondría nada más nivel de certificación de PA Comparando dos municipios en que las estén iguales. hortalizas. Como Y no, uno sí y el otro no. nivel de certificación. Con una población. pero ¿qué certificas? Un producto. el proceso. No, es que son buenos Exactamente, ya está. Pues entre los que están matriculados, ¿a cuántos Certificación capacitas? de productores de O sea, en hortalizas. ese rango de edad Bajo la que estén norma. matriculados en esas localidades Yo rurales. leo ese indicador Entonces sí lo comprarías en con nombre. Pero con ellos sí, o sea, no, por ejemplo, esta escuela, solo 5 niños lo tomaron y 5 niños. Como que, Como ¿tú que- dices que le dio el porcentaje? los indicadores. Es que Que suele parecer caro. O sea, si lo estamos viviendo en No, Guerrero certificación nada y más. estamos haciendo en zonas rurales, Certificación de hay hortalizas. que ver en cuántas localidades Sería certificación de ¿Y cuánta población hay? hectáreas productoras de no sé, hortalizas sí. Entonces, bajo el o sea, nivel justo como para estándar saber de cuál es tu universo, no porque vayas a comparar. Lo repito, certificación. Entonces, te vas a meter a esas 200 localidades rurales a saber cuántos niños, cuántos jóvenes de 10 a 14 años hay matriculados. es malo poner. Y vas a ver, bueno, de ese universo, ¿a cuántos voy a Por capacitar? ejemplo, de dar un porcentaje. No, eso es una relación de variables. ¿Cuántos? Entonces, ¿qué sería el porcentaje de Lo jóvenes que pasa es que más matriculados? adelante, Ese en es el el método total. o en la medida, ya puedes Ah, hablar tú de lo que vas a medir. El asunto es que cuando lo pones acá en la matriz, tienes poco espacio. De menos pongas, ayuda más. Al final de la cuenta, la fórmula te va a poner Yo tengo dudas multiplicado por porque 100, ya sabes. dice que mide el grado de cumplimiento de No, los no lees nada objetivos. más. ¿Cómo lo vamos a Lo medir? importante es leer todo. El objetivo es impartir. ¿Qué más que El objetivo es cubrir todos los niños que están dentro de las características que son en O sea, esta sé edad, que ya ahora estamos en nada más los talleres de educación sexual. Sí, porque estamos hablando de las hectáreas, sí. ¿Ok? Dentro de calles, el número de y hectáreas luego cómo vamos a medir el avance. un poco de varias relaciones. Sí. Sobre el total de hectáreas que producen hortalizas. Luego la desagregación geográfica la pusimos estatal, ¿no? Sí, sí. Entiendo que donde dice identificador de indicadores y experiencia con la falla, se utiliza la clave presupuestal Posible. más 001, 002, Población no atendida entre No dice nada. población no atendida. Digo, Donde dice. ¿En cuál está el dato de identificación? ¿En cuál es? El identificador. Ah, sí. o puede ser 1, 2, 3, infinito secuencial. Algún Sí, folio que sea no recuerdo la clave. Básicamente, como es un formato genérico, es más para ordenarlo, para darle orden. Exacto. Porque inclusive arriba dice identificador del programa, que sería más bien hacia allá, el P007, el S07 o algo así. Ya lo va desagregando. sí. Luego viene una parte de instrucción que está, que es la división. Le pusimos como determinación del área diferencial de producción de hortalizas. Ah, debe ser así como
JK. De todo de indicadores. Sí. El nombre de la columna. Porque esa es la indicación. Sí. Y la frecuencia de medición. A mí, les lleva pues de la mano, ¿no? Cada vez tengo un ejemplo de. O semestral. No, ¿verdad? Porque en las escuelas. Oportunidades cada 2 meses. Definición expresa el indicador en términos de su significado conceptual. Puede, desde el punto de vista operativo, expresar el indicador en términos de la capacidad interna. Para registrar con la población atendida. Porcentaje de jóvenes entre 10. Que por cierto, traer el mezcal. La voy, no es que le crea, es que la voy. Y el número 3 también, ¿no? Si la próxima no traes el mezcal, lo vas a traer todo. Sí, ¿te lo rellenas? Ya puedes, dice el experto en esto. Hasta que tú No quieras. quiero tocar a alguien te va a mandar. ¿Qué si quieres qué? Dice el experto en esto que Ah, en esto, creo que sí. cuando quieres tocar a alguien te va a mandar. Ya viste que bien. ¿Cuál será el Qué mecanismo? buena pregunta. No, una vez, esta es la peor historia. Empecé a salir con un chavo. Empecé a salir con un chavo. Pero ponía yo su nombre en Facebook. Yo solo sabía su nombre. Se llamaba Sean. Pero sus nombres es nada común. Porque seguro allá. Y entonces, pues no salía en Facebook. Obviamente no me sabía correr. O sea, no sabía qué hacer. Y entonces me agarré su teléfono y lo metí a una cosa de internet. ¿Por qué me presiona? ¿De quién? Y les encontré una sobre inocuidad de los alimentos. A ver, venga. Y te dice cuál es el nombre. Y ahí mi apellido. No sé si esté bien, pero es un ejemplo, ¿no? Este Este es real. Este es de. No sé cómo me llegó. Debe ser de Durango. Sí, yo creo que. ¿Eso no es nada? Nunca les toqué a novios y novios. Sí, claro. Pero en Facebook nada más. No lo meto No, así. eso sí está aquí. Les valoré. Era de un like quesote. Y me dijo que hasta la noche. Mira, aquí con el porcentaje. Aquí ya es más pequeño el espacio. Entonces, Sí, pues sí, es como de lo digo, no sé si peor. esté bien No, este no, nombre, no, sabe. pero aquí tienes los componentes. Después la mamá me mandó un mensaje. Así que mira, te recomiendo esta aplicación para cuando se te vayan. ¿Es en serio? Ya. Miren, esta matriz es de sobre inocuidad de los alimentos. Sobre supervisar la ejecución del proyecto del programa de trabajo de inocuidad validado. Sí, sí, ya tú Recibir estabas en validación del proyecto del programa de trabajo de inocuidad Yo estudiaba para la que. Yo Recibir proyectos del programa. Todo esto son actividades. O yo Recibir quería. validación del proyecto del programa de trabajo. Supervisar la ejecución del proyecto. Acá ven los indicadores porcentaje. Ellos se fueron todos por porcentaje.
lo cual es muy fácil hacerlo, fácil. ¿Eso dónde viene? Ahí viene el análisis, ahorita si quieren podemos revisar un poco el análisis. ¿Eso no lo entiendo? Proyectos de campaña de sanidad vegetal automatizados que se ejecutan en su totalidad, ¿no? Y ahí viene, luego viene un componente, luego vienen los componentes. Por ejemplo, está mal de entrada, porque generalmente van componentes, actividades, o al menos van referencias, componente 1, componente 1, actividad 1, componente 1, actividad 2, componente 1, actividad 3. Y acá no vienen, nada más vienen como desarrollados. Luego acá viene apoyo para la operación de proyectos sanitarios, apoyo para la operación de proyectos zoosanitarios, apoyo para actividades de inocuidad agroalimentaria. Y a propósito son las unidades económicas del Estado de Durango incrementan sus condiciones sanitarias. Esa sería un poco la traducción de aquí. Es decir, si yo estoy en riesgo sanitario, mi componente será contar con condiciones, los productores cuentan en condiciones sanitarias incrementadas. Entonces, es un poco la forma en cómo lo expresan. Y en fin, al final de cuentas, tener alimentos con un proceso de desarrollo sustentable. Bueno, déjenme buscar a ver si hay uno de educación. De los de servicios educativos, un poco como para esta es otra. Ya sabemos cuáles son los problemas. Ya sabemos. Yo creo que definían los problemas. Yo soy también nuevo. Sí, ya llevas pero es cierto que si hubiera sido medio ambiente, Difícil de Bueno, no tengo de vinculado con eso, no tengo nada. Pero la lógica de la técnica, de la metodología ya expresada en la matriz es una cuestión muy técnica, como vieron la guía que les pasé ahorita, es darle seguimiento a elementos muy puntuales, cuidar la redacción, cuidar la forma como lo expresas, cuidar el orden de cómo vacías la información sobre esta parte de la matriz respecto a los elementos de las actividades, componente, propósito y fin. Aquí ustedes pueden encontrar temas sobre frecuencia, de cómo viene la tabla,
En realidad, esta parte técnica es vaciar todo lo que trabajamos en la discusión, en el análisis, que esa es la parte importante. Y esa es la parte que jamás se hace cuando se hacen las matrices. Generalmente llegaban las matrices, llegaba el formato así como viene era otro formato pero parecido, y pum, se ponían la reina. Nunca hacían el trabajo de análisis para revisar actores, para revisar costos, para revisar si estaban verdaderamente analizando causas directas o causas indirectas, y a veces se perdían muchas cosas, y como ya sabíamos que se distribuía mal dinero, entonces hay que distribuir bien el dinero. O los apoyos no llegan al campo, pues hay que dejar que lleguen al campo. Entonces, como que las soluciones eran muy lineales, no había un análisis más interactivo, más de multicausalidad, y sobre todo la parte más importante, nunca involucraban a los ciudadanos. En este caso, por ejemplo, los compañeros trabajaron con el riesgo sanitario en hortalizas. Ellos hablan de productores, no es un ciudadano, pero con un rol muy particular, ¿no? Es un productor de hortalizas, y me gustaría, para cerrar esta parte, un poco que nos platicaran, por una parte ustedes hacia sus compañeros y una parte de ustedes hacia ellos, qué fue lo que hicieron. Platíquenos en cuestión de unos 5 o 10 minutos máximo, qué fue lo que hicieron, qué se les dificultó, a dónde llegaron, y sobre todo expresarnos el indicador final a cómo lo concluyeron. ¿Vale? Entonces, ¿con quién empezamos? ¿Quién nos puede iniciar para platicar hacia sus compañeros? Es el tema y ya vamos desarrollando. Bueno, compañeras, compañeros presentes. Nuestro problema central que definimos al principio de la clase fueron los riesgos sanitarios en las hortalizas. Les estoy dando la espalda, no porque ustedes ya lo saben. El problema que estamos atacando tiene varias causas de raíz. Unas de las que notamos que son las más sobresalientes son el uso inadecuado de los agroquímicos, los riesgos que tiene el manejo del cultivo, la sobreexplotación o sobregiro de las tierras de cultivo, la negligencia de establecer precios, que también tiene un componente económico que vamos a tratar un poquito más a fondo después, y la parte de conserva de alimentos y los agroquímicos y productos químicos que pueden intervenir y que pueden afectar que se produzcan correctamente. Entonces, cada una de estas causas tiene sus causas, las cuales también ramificamos. Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del uso inadecuado de agroquímicos, se puede dar por varias cuestiones. Puede haber un uso excesivo, puede haber una carencia de certificación, los productores pueden no estar certificados, desconocer la finalidad de estos subsidios que se les entregan de agroquímicos, más problemas que pueden surgir de esta desinformación. Y ese es el total de nuestras causas, que ya fueron lo que nos permitió desarrollar un poco más el indicador a fondo, para explicar a Mario. Bueno, una de las causas que tomamos por actividad fue particularmente centrada en el uso inadecuado de agroquímicos. Es uno de los riesgos que no permiten la inocuidad de los alimentos que consumimos. Esto puede deberse, como ya lo mencionó Rafa, al uso empírico de estos alimentos, al uso excesivo de estos mismos, ¿no? Pero sobre todo en la carencia de certificaciones de los agricultores o productores en el manejo de estos agroquímicos, que no todos son malos, todos tienen una función. Entonces decidimos crear un indicador que tiene que ver con eso. El indicador tiene por nombre certificación de hectáreas productoras de hortalizas. Tiene una dimensión de cobertura básicamente, y su método de cálculo es el número de hectáreas certificadas con el certificado de buenas prácticas agrícolas y que producen hortalizas. Existe ya un certificado así como ISO, ¿no? De básicamente
Se califica al productor y se le dice, estos son los procesos, los procedimientos, las actividades, y los tienes que hacer. Entonces sería el número de hectáreas certificadas sobre el número total de hectáreas que producen hortalizas, así. La desagregación, estamos pensando en un programa estatal, hablamos un poquito de Puebla, que como seguramente lo saben, es el primer productor de hortalizas en México. Y la definición de este indicador sería la determinación del área potencial de producción de hortalizas con estándares de calidad suficiente. Luego, la unidad de medida de un porcentaje, como ya lo dije, la frecuencia de medición sería anual, dado que la certificación lo tiene anual. Y eso es básicamente el resultado. Hay una parte interesante del análisis del tema de la certificación. No se decide calcular el número de productores certificados. Y yo puedo tener 100 productores. De esos puedo tener a lo mejor 5 certificados. Entonces me dices, oye, si tienes 5, el 95% no está certificado. Eso sería algo negativo. Pero ¿qué pasa si yo lo traslado a los hectáreas cuadradas de certificación? Esos 5 pueden ser dueños del 70% de las hectáreas, o sea, poseedores del 70% de las hectáreas. Por eso es importante el tema de hectáreas y no de productores certificados. Es un pequeño giro, pero le da otro énfasis a la cobertura de lo que se quiere certificar. No nos interesa medir productores certificados, porque lo que nos interesa son las hortalizas que se produzcan adecuadamente. Por eso se decidió irte hacia los espacios geográficos o los metros o las hectáreas de producción. Ese es el sentido del indicador hacia allá. Pues. ¿No podrías decir pues, las toneladas que provienen? También se discutió un poco el tema de productividad. ¿Sí? Pero luego pensé también como en esa dimensión del indicador sea medible. Sí, el sentido de las hectáreas, se comentó, se decidió ir por el tema puedes usar las dos inclusive, ¿no? En un momento dado para ver temas de productividad. Sin embargo, iba más es sobre ya el resultado de la producción, como el otro, como son procesos de certificación, ahí tienes que ver qué si el agua viene bien, qué si la semilla, qué si la cantidad de los agroquímicos. La certificación viene con inclusive la capacitación. Perdón, sí. A ver, sí, claro. Entonces el problema atenderá a la inocuidad como tal, no importa de dónde, quién, cuándo y cómo. Es solo la inocuidad. No, eran varios elementos. Era uno de los que dijeron. Es que originalmente hemos pensado como tal inocuidad. La inocuidad es un valor, ¿estás de acuerdo conmigo? Es un valor que puede o no tener. Después nos fuimos a las enfermedades transmitidas por alimentos, como nuestros problemas sanitarios. Sin embargo, al final, después de una discusión, decidimos que nuestro problema son los riesgos sanitarios en las hortalizas. Y no quisimos solo centrarnos en la producción, porque bueno, el indicador que presentamos está centrado en la producción. Te puedo decir que estamos pensando en varios aspectos que tienen que ver con la cadena de producción. Que el resultado final, si estás de acuerdo conmigo, de un buen manejo a lo largo de la cadena de producción, es un alimento inocuo y adecuado para el consumo humano. Entonces, bueno, no fue como tal la inocuidad. Quisimos hablar básicamente de riesgos sanitarios y particularmente, nuestra discusión se centró en el manejo de... Es que hay un elemento importante ahorita en la discusión. El tema de inocuidad está más en el tema del fin o del propósito. Tú tienes un problema a resolver que es un riesgo sanitario. Ese riesgo sanitario traducido del problema a propósito tendría que ser en los factores, las hortalizas
tienen la cadena de producción adecuada o el procesamiento de elaboración de las hortalizas de manera adecuada. La inocuidad iría hasta el margen del fin. La inocuidad sería el fin, es decir, cuando tú logras tener un nivel de inocuidad de tus alimentos, iría a cada lado. Cuando ya hiciste la traducción de aquí, cuando deja de ser riesgo y deja de ser peligroso para la salud de las personas, ya no pasaste en traducción, en expresión escrita, cuando ya lo estás expresando en la tabla, en el manual ecológico, ya lo expresas. Acá sí ya lo pudiéramos traducir como inocuo, pero acá, a nivel de fin o a nivel de propósito. Esa es una indicar de actividad, ¿no? Sí, exactamente, a esto iba. Y la que ustedes eligieron estaba acá abajo, en temas de cómo produces el alimento para que llegue a ser inocuo. Sí tienes razón, o sea, al final yo lo que busco es que el alimento verdaderamente sea inocuo y además alimente a las personas, que sea nutritivo y toda esta parte, pero eso ya está acá en el efecto de resolver el problema. Es decir, ya no hay riesgo, el alimento sale inocuo y entonces estás aquí arriba logrando que se pueda consumir bien. ¿Sí? Ok, platíquenos ahora ustedes. Ahora platiquen a sus compañeros. A ver, bueno, nuestro problema es la deserción escolar de estudiantes de secundaria en zonas rurales de Guerrero. También, pues, es un tema súper complejo, porque tiene muchísimos factores, muchísimas causas, algunas de las cuales, pues, ya agrupamos, por ejemplo, que se enferman continuamente, que los alumnos no quieren o no pueden recorrer el trayecto físico, embarazos tempranos y mujeres son ¿Y qué no se preocupen de los detalles? Nosotros nos decidimos por la parte de los embarazos tempranos. Ajá. Y pues creemos también que es una que va dirigida a la población general de jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque como estaremos llevando a cabo talleres de sensibilización, y pues estamos planeando justamente hacer talleres y hacer un indicador basado en estos talleres. Entonces nuestro indicador fue el número de jóvenes capacitados en educación sexual y planificación familiar. Nuestra dimensión a medir fue la eficacia, o sea, el cumplimiento del objetivo, que era, pues, en este caso, sensibilizarlos, tanto a hombres como a mujeres en pues, una edad joven reproductiva, y que estuvieran matriculados, ¿no? El método de cálculo. ¿Me meto en los detalles? ¿El método de cálculo? Sí, si quieres algunos elementos. Población atendida entre población objetivo. Ajá, entre población objetivo. O sea, mencionábamos que como era en Guerrero, pues era ver el número de localidades rurales en Guerrero y ver los jóvenes matriculados y ver a cuántos se podría efectivamente alcanzar. Y pues era un porcentaje que se mediría de manera anual. Básicamente. Y tuvimos como toda una discusión de los diferentes niveles de indicadores. Antes de ver este indicador, pues hablábamos a nivel de actividad, pues el input, que era el número de talleres impartidos, ¿no? A otro nivel era el número de jóvenes capacitados. A nivel de propósito era el número de jóvenes capacitados que se inscriben en primero de preparatoria, pues no abandonen escuela secundaria, y ya después habría un fin último, que es que tengan competencias para el trabajo y así, pero pues ahí ya no habría. Ok. Para cerrar, hay un último elemento en la matriz que es muy importante y se llaman los supuestos. Este elemento de los supuestos es algo que no depende de nosotros y que es un factor crítico para que se logre resolver la actividad, la acción del componente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, es que el productor quiera certificar, tiene una cuestión voluntaria. Y en el caso del ejercicio que ustedes hicieron, que los chicos quieran tomar los cursos.
Sin eso no se puede lograr, esos son los supuestos. Ahí, la mayoría de los supuestos son recursos, son dinero, pero para el caso de los ejemplos de ustedes son esos los supuestos. Rápidamente, en un papelito, por favor, ponga su nombre para hacer la entrega de papel. Una pregunta, uno de los supuestos, o sea, que creo que es importante, tiene que ver con otra de las ramificaciones que era como la idiosincrasia, los hay. O sea, creo que un supuesto es asumir que con un taller yo voy a sacar como un tema de que la familia ve que las mujeres se deberían reproducir más tempranamente. Ok, ese no es propiamente, técnicamente el concepto de presupuesto es, ahorita lo que te comenté, lo que tú estás comentando ahorita es otra causa por la cual hay deserción. La mayoría de poblaciones rurales no hay ni siquiera inscripción de mujeres, las mujeres no van a la escuela. Tiene que ver con esa idiosincrasia y cultura. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería otro supuesto en este? Que los papás manden a los hijos a la escuela. Ese sí sería otro supuesto. Ya también es uno de los problemas, ¿no? Es que en ese sentido, Cualquiera de, nada más de me estás suponiendo. ¿Ya? ¿Estás ya? Si están considero que Esto de la supervisión tiene que... Sí, gracias. Todos los niveles. Ya es el tercero que me ¿Sí? Ese es rápido. Para Chitel. Eso me di cuenta por el color del lapicito. Bueno, pues si me mandan un correo, ahí viene el material, o pidan a los muchachos del correo, les mando una versión electrónica, maestro.salón, si quieres tomarle foto porque lo quieren tener, de todas maneras ya sería parte del proceso. Maestro.samudiocoseta@gmail. Le podemos mandar el correo. Sí.